Hola a todos, estimados estudiantes. Los fluidos son sustancias líquidas como el aceite, el agua y la sangre, o sustancias en estado gaseoso como el oxígeno, el dióxido de carbono y el aire. Los gases tienden a expandirse llenando por completo los recipientes cerrados y tienden a escapar de recipientes abiertos. Los líquidos tienden a adoptar la forma del recipiente que los contiene, es decir, pueden cambiar de forma sin experimentar fuerzas elásticas tendientes a recuperar su forma inicial. La rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos se le llama mecánica de fluidos. La palabra movimiento en la mecánica incluye tanto fluidos en movimiento, estudiados por la hidrodinámica, como fluidos en reposo, estudiados por la hidrostática. En este video se explican los conceptos fundamentales de la hidrostática, enfocándonos solo en líquidos. Estos son el concepto de presión y las variaciones de presión con la profundidad en recipientes abiertos. Al sumergir un globo en una piscina, se puede observar que su volumen se reduce uniformemente y en forma proporcional a la profundidad a la que se encuentra. Esta reducción uniforme se debe a que en todos sus puntos el globo experimenta fuerzas perpendiculares a su superficie que tienden a comprimirlo. La magnitud que relaciona una fuerza perpendicular con el área de la superficie sobre la cual actúa se le llama presión. La presión, simbolizada con la letra P mayúscula, se define como la fuerza perpendicular por unidad de área que actúa sobre una superficie de área A. La unidad de medida en el sistema internacional para la presión es el newton sobre metro cuadrado, llamado pascal y simbolizada como PA. Si la fuerza no es perpendicular a la superficie, como la que se muestra en esta figura, entonces solo su componente perpendicular ejerce presión. ¿Qué tipo de magnitud es la presión? ¿Vectorial o escalar? Para responder a estas preguntas, consideremos un bloque sumergido a una determinada profundidad en un líquido contenido en un recipiente. El bloque experimenta presiones perpendiculares a todas sus caras. Si cambiamos la orientación del bloque sin cambiar su posición, notamos que las presiones que actúan sobre las diferentes caras del bloque cambian de dirección. Es decir, la dirección de la presión depende de la orientación de la superficie sobre la cual actúa y por lo tanto no puede ser considerada como un vector, sino como un escalar. Un aspecto esencial de la mecánica de fluidos es la variación de la presión con la profundidad. Consideremos un recipiente cilíndrico abierto que contiene una sustancia líquida en reposo que puede ser agua. Dentro de este, consideremos un cilindro imaginario de fluido con altura h, área de sección transversal uniforme A y peso W. Este cilindro imaginario es entonces solo una porción de todo el líquido contenido en el recipiente. Cabe resaltar que la posición del cilindro es arbitraria. Bien pudimos haber elegido otros cilindros con diferentes alturas, por ejemplo, este de altura H2 o este de altura H3. Analicemos las fuerzas que actúan sobre el primero, el de altura H. La cara superior del cilindro imaginario se encuentra en contacto con la atmósfera. Por lo tanto, sobre esta actúa una presión P sub 0, debido al peso de la columna de gas atmosférico que sostiene. Esta columna de gas tiene una altura de 100 kilómetros, asumiendo como límite entre la atmósfera y el espacio exterior a una línea imaginaria llamada línea de Kármán
ubicada a 100 kilómetros de altura. A partir de los 100 kilómetros, el aire es muy tenue o muy poco denso. Esta columna tiene entonces un peso P sub 0 por A y corresponde también a la magnitud de la fuerza que actúa sobre la cara superior del cilindro. Dado que el fluido está en equilibrio, también lo está el cilindro imaginario, es decir, no hay corrientes ascendentes ni descendentes. Por lo tanto, debe existir una fuerza hacia arriba, producto de una presión P y el área transversal del cilindro que actúa sobre su cara inferior, contrarrestando el efecto del peso y P sub 0 por A y equilibrando al cilindro imaginario. Nos queda entonces esta ecuación, donde P sub 0 es la presión atmosférica. En este caso se le llama también presión externa. Se le llama presión externa para denotar a cualquier presión que actúa sobre la cara superior del cilindro, lo cual para el caso de fluidos contenidos en recipientes abiertos es la presión atmosférica. A partir de las definiciones de densidad y peso, y teniendo en cuenta que el volumen del cilindro imaginario es el producto de su altura por el área transversal, se encuentra que la presión absoluta P a una profundidad H es igual a la suma de la presión externa, en este caso es la presión atmosférica, y la presión manométrica o hidrostática igual al producto de la densidad por la gravedad por la altura. La presión manométrica se debe al peso de la columna de fluido. A partir de este resultado y considerando a la densidad del fluido constante, podemos inferir que la presión dentro de un fluido abierto a la atmósfera varía solo con la profundidad. Por ejemplo, en un sistema de vasos comunicantes como los que se muestran en este gráfico, los puntos resaltados están a la misma profundidad y por lo tanto también experimentan la misma presión. A simple vista parece que P1 es mayor que la presión P2, debido a que los espesores de las columnas de fluido son diferentes. Sin embargo, el resultado de esta ecuación muestra que la presión absoluta solo depende de la profundidad. Existen diversas aplicaciones de este resultado, entre ellas el barómetro de Torricelli, que permite medir la presión atmosférica. El barómetro de Torricelli fue llamado así en honor a su inventor en 1643, Evangelista Torricelli. En su forma más simple, se construye llenando un capilar con mercurio que luego se invierte colocando el extremo abierto dentro de un recipiente que también contiene mercurio en la forma que se muestra en la figura. La zona en la parte superior del capilar es vacía y se forma debido al desplazamiento del mercurio. Por lo tanto, la presión en esta zona es cero. El punto 2 dentro del capilar se encuentra al mismo nivel o profundidad que el punto 1 en la superficie del mercurio expuesta a la atmósfera. La presión en el punto 2 es la presión manométrica P sub m debido al peso de la columna de mercurio en el capilar, y la presión en el punto 1 es la presión atmosférica P sub 0. Por lo tanto, la magnitud de la presión atmosférica P sub 0 es igual al producto de la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de la columna. Esto es aproximadamente 1.01 por 10 a la 5 pascales. Dado que la columna de mercurio tiene una altura de 760 milímetros, se define la unidad de presión milímetro de mercurio de tal forma que la presión atmosférica al nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. Un milímetro de mercurio equivale a 133,32 pascales. Otra interesante aplicación de la dependencia de la presión absoluta de la profundidad es el hecho de poder medir las presiones cardíacas sistólica y diastólica en el brazo izquierdo a la misma altura del corazón.
Se puede considerar al sistema cardiovascular como un sistema cerrado de vasos sanguíneos. De este modo, la presión absoluta en los vasos sanguíneos es igual a la presión manométrica. Cuando nos encontramos en bipedestación, la presión de la sangre se incrementa desde las zonas a nivel del corazón hasta los pies. Por ejemplo, en la circulación arterial, si el corazón bombea la sangre hacia la circulación mayor con una presión de 100 milímetros de mercurio, en los vasos sanguíneos a nivel de los pies, la presión se incrementa aproximadamente hasta 185 milímetros de mercurio. En contraste, cuando estamos en posición de cúbito o en posición horizontal, la presión en los vasos sanguíneos de los pies se reduce hasta 95 milímetros de mercurio. Aunque de cúbito se puede decir que todos los puntos del sistema circulatorio están aproximadamente a la misma altura, la presión no es la misma, ya que la energía del fluido se reduce debido a la resistencia al flujo o resistencia hidráulica que oponen los vasos sanguíneos. Este concepto se explica en un video de este mismo canal que se titula Resistencia hidráulica y ley de Poiseuille en la circulación sanguínea. El link se los dejo en la descripción de este video. Muchas gracias por escucharme.